Hola, en esta ocasión vamos a estudiar lo que es la anatomía del oído. La anatomía del oído. Su función principal va a ser la de la audición, tanto del equilibrio. La ubicación que va a tener es que va a estar a los lados de la cabeza, asimismo ubicado mayormente dentro del hueso temporal. Para un mejor estudio, anatómicamente se lo divide en tres partes: oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo, a su vez, está formado por lo que es el pabellón auricular, o más conocido como la oreja, que es la única parte visible. También está formado por lo que es el conducto auditivo más el tímpano, mientras que el oído medio está formado por lo que es la caja timpánica, la trompa de Eustaquio y los huesecillos, que llegaría a ser el martillo, el yunque y el estribo. Y el oído interno es más complejo. A su vez se lo subdivide en óseo y membranoso. Como mencioné, estudiando por partes, el oído externo va a estar conformado por el pabellón auricular, o más conocido como la oreja. Su función principal va a ser que va a actuar como una antena parabólica que va a recoger los sonidos y lo va a llevar hacia el interior del oído. La ubicación que va a presentar la oreja es que va a estar a los lados de la cabeza, por delante de la apófisis mastoides del hueso temporal y por detrás de la articulación temporomandibular. La oreja va a tener dos caras. Para su estudio va a tener dos caras, una cara anterolateral y una cara posterolateral. La constitución anatómica que va a presentar la oreja va a ser tanto cartilaginosa, ligamentosa y muscular. La parte cartilaginosa, las partes que va a presentar llegaría a ser el hélix, el canal del hélix, el antihélix, que en la parte superior va a presentar dos ramas, una rama superior y una rama inferior. Entre estas dos ramas va a estar la fosita triangular. Por debajo a este va a presentar a lo que es al tragus, y por detrás al antitragus, y en la parte inferior va a ser el lóbulo. Esta parte del lóbulo es la única parte que va a carecer de cartílago, es decir, que no va a tener cartílago. Y bueno, presenta en la parte media la concha, que es un conducto hueco que va a conectar directamente con el oído. No, ahora la conformación ligamentosa va a ser dado por tres ligamentos: un ligamento anterior, superior y posterior. La constitución muscular va a estar dado tanto por los músculos extrínsecos como por los músculos intrínsecos. Los músculos extrínsecos está dado por tres músculos que se van a encargar de dar el movimiento a la oreja, que llegaría a ser el músculo auricular anterior, el superior y el posterior. Está de aquí. Y bueno, los músculos intrínsecos van a ser 6: el músculo oblicuo de la oreja, el transverso de la oreja, el músculo mayor del hélix, el músculo menor del hélix, el músculo del tragus y el músculo del antitragus. Continuando, su irrigación va a estar dado en dos partes, que llegaría a ser en la parte anterior y en la parte posterior. En la parte anterior va a estar irrigado por la arteria temporal superficial, que esta es rama terminal de la arteria carótida externa. En la parte posterior va a estar irrigado por la arteria auricular posterior. Continuando, el drenaje venoso va a estar dado de igual forma en dos partes, tanto en la parte posterior, que llegaría a estar la vena auricular posterior, y en la parte anterior va a estar la vena emisaria mastoidea, que esta va a ser inconstante. Terminando, vamos a tener su inervación,
que está dado en 3 porciones, que va a ser en la parte anterior, en la parte posterior y en la parte de su concha. En la parte anterior va a estar inervado por el nervio auriculotemporal, que es el nervio auriculotemporal, que es rama de la tercera rama del trigémino, que llegaría a ser el mandibular. En la parte posterior va a estar el nervio auricular mayor y asimismo el nervio occipital menor. Y en la parte de su concha va a estar inervado por lo que es el nervio vago y el glosofaringio. Continuando con la explicación, yo les voy a hablar sobre el conducto auditivo externo. Es un canal óseo y fibrocartilaginoso, que su función principal consiste en recibir lo que son las ondas sonoras captadas por el pabellón auricular y conducirlas a lo que es la membrana timpánica. Como podemos observar acá, el conducto auditivo externo está localizado en la porción lateral de la base del cráneo y va a estar metido casi por completo dentro del hueso temporal. Como podemos observar, ahí se encuentra el hueso temporal. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es las relaciones. En la pared anterior se va a relacionar directamente con lo que es la articulación temporomandibular. Como podemos observar, aquí va a estar lo que es la articulación temporomandibular. En la pared posterior se va a alojar con lo que es la apófisis mastoides del hueso temporal, y en la parte superior va a corresponder al piso de la fosa craneal media, separando el conducto de las meninges y del lóbulo temporal. En la parte inferior va a reposar directamente en lo que es el lóbulo superior de la glándula parótida, como podemos observar acá. Y en el extremo medial su límite va a ser lo que es la membrana timpánica. Su dirección no va a ser rectilínea, sino va a presentar una sinuosidad en forma de S. Va a tener una porción externa que va a ser la cartilaginosa y una porción media que va a ser la ósea. Su longitud va a ser de 25 milímetros y su diámetro va a ser de 6 y 8 milímetros, presentando un aplastamiento en sentido antero-posterior. Como ya hemos mencionado, va a tener dos porciones. La porción fibrocartilaginosa, que va a ocupar el tercio externo del conducto y va a ser lo que es la continuación del cartílago del pabellón auricular, y va a estar abierto hacia arriba y atrás. La segunda porción va a ser la porción ósea, que va a ocupar los 2/3 internos del conducto, y va a estar excavada en el hueso temporal y va a estar conformada por dos piezas. La porción timpánica, que va a formar la pared anterior, la pared inferior y la porción inferior de la pared posterior. Y la porción escamosa, que cierra el conducto en su parte superior y conforma la región superior de la pared posterior. Debemos mencionar que este conducto auditivo externo va a estar cubierto por una capa de piel. En su porción cartilaginosa, la piel va a ser un poco más gruesa y va a contener lo que son los folículos pilosos, glándulas sebáceas, y va a alojar a lo que son las glándulas ceruminosas y glándulas sudoríparas, que van a secretar el cerumen. Esta combinación de pelos y cerumen van a ejercer un rol protector contra cuerpos extraños, agua e infecciones. Y en la porción ya ósea, la piel va a ser un poco más delgada y va a carecer de pelos y glándulas. Así que cualquier inflamación de esta zona, como una otitis, es sumamente dolorosa. Ahora vamos a hablar de la membrana timpánica. Esta se va a ubicar al final del conducto auditivo externo. Es una estructura delgada y fibrosa que va a comunicar el oído externo y medio, como vemos en la imagen. Va a tener un diámetro vertical de unos 10 milímetros y un espesor de 0,1 milímetros.
Esta va a estar orientada oblicuamente de superior a inferior y tiene una forma cónica como vemos. Va a tener 3 capas, una externa que va a estar formada por piel, ya que será la prolongación de la piel del conducto auditivo externo, una media que va a estar formada por tejido conectivo y una interna que será por la mucosa de la caja timpánica. La función de la membrana es transmitir ondas sonoras desde el aire en el conducto auditivo externo hasta los huesecillos del oído medio. Ahora hablaremos sobre su inserción. La mayor parte de la periferia de la membrana timpánica se va a insertar en el hueso temporal, específicamente en la porción timpánica, donde vamos a encontrar el surco timpánico, que es una pequeña ranura o canal donde la membrana va a encajar directamente a través de un rodete, que se lo denomina de Gerlach o anillo fibrocartilaginoso, el cual es el engrosamiento de la periferia de la membrana timpánica. Este rodete actúa como un marco de lente que encaja a presión dentro del surco timpánico, asegurando una fijación firme. Como podemos ver en la imagen, el surco timpánico no es un círculo cerrado, le falta la parte superior. A esta interrupción se la denomina incisura timpánica o de Rivinus. En esta zona la membrana no tiene el rodete fibrocartilaginoso ni la capa fibrosa intermedia, por lo que es más delgada y laxa. Es por eso que se la denomina porción flácida, o también membrana de Shrapnel. Se inserta directamente en las espinas timpánicas anterior y posterior del hueso temporal. La inserción central. La membrana timpánica, como tiene la forma de un cono, su vértice va a apuntar hacia el oído medio. Esto se debe a su íntima relación con el primer huesecillo del oído, el martillo. Podemos observar que en la cara interna la membrana se conecta específicamente con el mango del martillo, en un punto llamado umbo u ombligo. También podemos ver cómo la porción alargada del martillo está completamente unida a la capa fibrosa interna de la membrana timpánica, y esta se extiende desde la parte superior hasta el centro de la membrana. La mucosa que va a tapizar el oído medio también cubre por completo al manubrio del martillo y a la cara interna del tímpano, sellando su unión. La membrana timpánica va a tener un color semitransparente y gris en el vivo, en cambio en el cadáver es blanquecina y opaca. Siguiendo, ahora vamos a hablar sobre la irrigación de la membrana timpánica. Va a estar irrigada la cara externa por la arteria auricular profunda, que es una rama de la arteria maxilar, como podemos ver en la aplicación. La cara interna, en cambio, va a estar irrigada por la arteria timpánica anterior, también rama de la arteria maxilar. Ayudándonos con otra aplicación, vamos a hablar ahora sobre la inervación de la membrana timpánica. Su cara externa va a estar inervada por 3 nervios. El nervio auriculotemporal, rama del trigémino, que va a inervar la mayor parte de la porción anterior y superior de la membrana. La rama auricular del nervio vago, también conocido como nervio de Arnold, que se va a encargar de la porción posterior e inferior. Y el nervio facial, que va a enviar ramas sensitivas que cooperan en la inervación de la pared posterior de la membrana y del conducto auditivo externo. Es por eso que al estimular mecánicamente esta zona con un hisopo o un cotonete, se puede activar el reflejo del vago y provocar tos. En cambio, la cara interna va a estar inervada por el nervio glosofaringeo, a través del nervio timpánico o de Jacobson, el cual va a formar el plexo timpánico sobre el promontorio del oído medio. Al trazar 2 líneas imaginarias por el vértice del mango del martillo y por el ombligo, podemos dividir a la membrana en cuadrantes: un antero superior, antero inferior, póstero superior y póstero inferior. El antero superior se va a relacionar con la abertura de la trompa auditiva o de Eustaquio y la porción flácida de la membrana. El antero inferior es donde se va a generar el triángulo luminoso de Pulitzer o cono de luz, donde la luz del otoscopio se va a reflejar de manera intensa debido a la inclinación de la membrana. En el póstero superior se va a encontrar la articulación del yunque y el estrebo, incudo estapedial, y el nervio cuerda del tímpano. Es por eso que es una zona de alto riesgo quirúrgico. En el póstero inferior se va a hallar la ventana redonda y es considerado el cuadrante más seguro. Por último, hablaremos sobre la perforación timpánica, que es una patología otológica muy común, caracterizada por la pérdida de continuidad de la membrana del tímpano, lo que provoca una hipoacusia e incluso daño neurológico.
Es por eso que es importante saber la localización exacta de la lesión. Las perforaciones anteriores e inferiores suelen tener una mejor cicatrización espontánea. En cambio, aquellas ubicadas en el cuadrante posterior superior tienen mayor gravedad por la proximidad a la cadena de huesecillos y estructuras nerviosas, requiriendo con mayor frecuencia una reconstrucción quirúrgica denominada timpanoplastía. Ahora hablaremos del oído medio, o también conocido como caja timpánica. Esta es una cavidad de aproximadamente 1 a 2 centímetros cúbicos de volumen, contenida en el hueso temporal. Para su estudio la dividimos en 6 paredes: una pared lateral, medial, anterior, posterior, superior e inferior. Primero hablaremos de la pared lateral, o también conocida como pared membranosa. Su estructura principal es la membrana timpánica. Esta estructura fibrosa no solo actúa como un diafragma que transforma las ondas sonoras en vibraciones mecánicas, sino que delimita el fondo del conducto auditivo externo. Clínicamente es vital recordar que en su cuadrante anteroinferior es donde se observa el reflejo luminoso mediante otoscopía. La ausencia de este reflejo es un indicador clínico de patología inflamatoria, como una otitis media. En la parte superior encontramos el receso epitimpánico o ático, donde se aloja la cabeza del martillo y el cuerpo del yunque. Pared medial o pared laberíntica. Es la frontera con el oído interno y posee una complejidad anatómica superior. Su elemento central es el promontorio, una elevación ósea correspondiente a la primera vuelta de la espiral de la cóclea. Sobre este se despliega el plexo timpánico, formado principalmente por fibras del nervio glosofaríngeo, que provee inervación sensitiva a la mucosa del oído medio. Destacamos 2 ventanas: la ventana oval o vestibular, donde se inserta la base del estribo mediante una sindesmosis, y la ventana redonda, o también llamada ventana coclear, que permite el desplazamiento de los fluidos endolinfáticos. Adyacentes, identificamos la prominencia del conducto semicircular lateral y el canal del nervio facial. El techo o pared superior, tegmen tympani, es una lámina ósea delgada que separa el oído medio de la fosa craneal media. Su delgadez explica por qué procesos infecciosos severos pueden, en casos atípicos, propagarse hacia las meninges. El suelo o pared inferior presenta una relación anatómica crítica con el bulbo superior de la vena yugular interna. Es importante tener presente esta relación durante procedimientos quirúrgicos, como la mirigotomía, debido al riesgo potencial de complicaciones vasculares. Finalmente, analicemos los límites anterior y posterior vitales para la homeostasis de la caja. Pared anterior o pared carotidia. Su relación inmediata es con el canal carotídeo, por donde discurre la arteria carótida interna. Aquí se ubica el orificio de la trompa auditiva o trompa de Eustaquio, cuya función es la ventilación y el equilibrio de presiones entre la caja timpánica y la rinofaringe, esencial para prevenir el colapso de la membrana, y asimismo alberga el semicanal del músculo tensor del tímpano, que es inervado por el nervio trigémino. Pared posterior o pared mastoidea. Esta pared es el punto de comunicación en el sistema neumático del temporal a través del adductus ad antrum, que da acceso al antro y a celdillas mastoideas. Aloja la eminencia piramidal, punto de origen del músculo del estribo o músculo escapedio, inervado por el nervio facial, fundamental para el reflejo estapedial que protege el oído interno de sonidos intensos. Finalmente, por aquí penetra el nervio cuerda del tímpano, que es rama del nervio facial, que cruza la cavidad timpánica para proveer sensibilidad gustativa a la lengua. Huesecillos del oído. Nos vamos a sumergir en el corazón del oído medio para conocer los verdaderos amplificadores del sonido, que son los huesecillos del oído. Si miramos la imagen, justo detrás de la membrana del tímpano encontramos una cadena de 3 piezas diminutas. Estos son el martillo, el yunque y el estribo. Como dato curioso, son los huesos más pequeños de todo el cuerpo humano.
De hecho, el estribo es más pequeño que un grano de arroz. Su misión principal no es solo pasar el sonido, sino transformarlo y amplificarlo para que podamos escuchar correctamente. Los tres protagonistas. Veamos cómo están conectados en la imagen, funcionando como una perfecta reacción en cadena. El martillo está unido directamente a la membrana del tímpano. Cuando las ondas sonoras golpean el tímpano, este se mueve y activa el martillo que comienza a vibrar. El yunque es el hueso central. Actúa como un puente o una palanca recibiendo la energía del martillo y pasándolo con más fuerza hacia el siguiente eslabón. El estribo es el último de la cadena. Su base se apoya en una pequeña apertura llamada ventana oval, que es la entrada al oído interno. El efecto amplificador. ¿Por qué son vitales? ¿Por qué no pasa el sonido directamente del aire al oído interno? Aquí es el secreto de su función. El oído interno está lleno de líquido y mover líquido requiere mucha más energía que mover aire. Los huesillos funcionan mecánicamente como una palanca. Al pasar la vibración de una superficie grande, que es el tímpano, a una superficie muy pequeña, que es la base del estribo, la presión del sonido se multiplica casi 20 veces. Sin esta cadena de huesecillos, las ondas sonoras rebotarían y el sonido nos llegaría sumamente apagado, como si estuviéramos bajo el agua. El martillo, el yunque y el estribo son el puente perfecto entre el mundo exterior y nuestro cerebro. Tienen la increíble tarea de tomar las sutiles vibraciones del aire, potenciarlas y entregarlas esa energía al oído interno para que se convierta en los sonidos que disfrutamos día a día. Hoy vamos a estudiar la trompa timpanofaríngea, también denominada en la nómina anatómica moderna como la tuba auditiva o clásicamente la trompa de Eustaquio. Este es un conducto osteocartilaginoso clave que comunica dos cavidades. En la pared anterior de la cavidad timpánica o el oído medio, que es esta de acá, que se va a encontrar en el oído medio los canales semicirculares y los huesecillos del oído. Esta va a tener una unión con la pared lateral de la nasofaringe. Sus dimensiones. En un adulto, este conducto tiene una longitud promedio de 35 a 45 milímetros. Su trayecto no es completamente recto, como se puede ver. Se dirige de forma oblicua, hacia abajo, hacia adelante y hacia la línea media, conectando eficazmente el oído con la vía aérea superior. La constitución de la trompa no es uniforme, está dividida en dos porciones claramente diferenciadas. La porción ósea representa el tercio posterior, aproximadamente 12 milímetros. Está labrada directamente en el hueso temporal que se encuentra en la porción superficial entre la porción escamosa y la porción petrosa. La porción cartilaginosa, que es en este caso lo único que podemos observar, ocupa los 2 tercios anteriores, que son unos 24 milímetros. Está formada por una lámina fibrocartilaginosa en forma de un canal invertido, completamente rodeada por una membrana fibrosa, justo en el punto de encuentro entre el hueso y el cartílago. El conducto se estrecha al máximo y se va a formar a lo que conocemos como el istmo de la trompa. La trompa de Eustaquio va a tener 2 orificios o 2 extremos, que es el orificio timpánico, que se encuentra en la porción más proximal, que abre la pared carotidia o anterior del oído medio, el orificio faríngeo, que se abre hacia la nasofaringe, delimitado por un relieve mucoso muy importante, llamado torus tubárico o rodete de la trompa. En estado de reposo, la porción cartilaginosa de la trompa permanece cerrada. Su apertura es un proceso activo que ocurre al tragar o bostezar, gracias a la acción de los músculos del velo del paladar, que es este. El músculo encargado de abrir la luz de la trompa es el músculo del tensor del velo del paladar, que es asistido en menor medida por el músculo del elevador del velo del paladar.
Vamos a ver la relación anatómica con la nasofaringe. En primer lugar, vamos a comenzar con lo que es con la trompa de Eustaquio, que es este, o también conocido como el orificio faringiotimpánico. Vamos a ayudarnos un poco con lo que es con la imagen del lado derecho, que es un corte sagital. Para de mejor manera lo que es la cavidad nasofaringea. En particular sería esta. Podemos encontrar en este el orificio de la trompa de Eustaquio, o también conocida como tuba faringiotimpánica. Esta estructura está rodeada principalmente por cartílago y este cartílago está rodeado por mucosa, que en particular sería este, que sería la mucosa de la nasofaringe, conocido como rodete tubárico, también conocido como rodete faríngeo. En la región posterior podemos encontrar un músculo que sería el músculo salpingofaríngeo, donde la podemos hallar en este lugar, la cual está recubierta por mucosa, generando lo que sería un repliegue salpingofaríngeo, que sería este, pero también existe un repliegue anterior, el cual se llama salpingopalatino, o también conocido como salpingo estafilino. En esta región entonces podemos encontrar lo que serían dos músculos muy importantes, que sería el músculo peristafilino externo y el peristafilino interno. Se puede observar mejor lo que sería el músculo elevador y músculo tensor del paladar, que sería el primero peristafilino interno y el peristafilino externo, ¿no? El peristafilino interno se encarga principalmente del elevador del velo del paladar, que sería y este sería el peristafilino externo. Vamos a continuar con las tres porciones que tiene, principalmente lo que sería la nasofaringe, o conocida como nomenclaturas. Mencionábamos que estaba compuesta por tres porciones. En esta encontramos primero lo que sería el rodete, donde también encontramos superiormente lo que sería el rodete salpingofaringio y el salpingopalatino. En particular serían estos dos, y lo que sería la trompa de Eustaquio, que en particular sería este. Luego de todo esto encontramos principalmente lo que sería una pequeña fosa conocida como la fosa de Rosenmuller, que es esta en particular. Bueno, aquí viene la pregunta que nos hacemos siempre en práctica clínica. ¿Por qué los niños sufren de otitis y dolor de oído mucho más que los adultos? La respuesta no es que tengan defensas bajas, la respuesta es netamente anatómica y la veremos ahora. Según la anatomía, la trompa de un niño y la de un adulto son completamente diferentes y básicamente se reducen a dos diferencias clave. Primero, la longitud. En un niño la trompa mide apenas 18 milímetros, es cortísima. En el adulto mide 36 milímetros. ¿Y qué significa esto? Que los gérmenes de la nariz tienen un camino súper corto para llegar al oído del niño. Segundo, el ángulo, y esto es lo más peligroso. En los adultos la trompa está inclinada a unos 45 grados. La gravedad nos ayuda a drenar los fluidos. Pero en el niño es casi plana, tiene una inclinación de solo 10 grados. Es una carretera horizontal y directa para las bacterias. Pero esperen, porque la anatomía nos tiene un obstáculo más en la infancia, las adenoides. Justo al lado donde se abre la trompa, los niños tienen este tejido de defensa. Cuando el niño se resfría o tiene alergias, las adenoides sufren una hipertrofia, es decir, se agrandan tanto que actúan como un verdadero tapón. Al taparse la trompa, el oído medio no puede respirar ni drenar. El líquido se estanca en la caja timpánica, se infecta y ¡pum! Tenemos una otitis media aguda. Entonces, ¿cuál es la solución médica para este problema? ¿Cómo liberamos al oído de este colapso? Bueno, el tratamiento depende de qué tan grave sea la obstrucción y se maneja en dos niveles. Un manejo médico, o sea, sin cirugía, que se da si la obstrucción es leve o por alergias. Se usan corticoides nasales para desinflamar las adenoides. También se le enseña al niño a realizar lavados nasales frecuentes con solución salina para mantener la vía limpia y disminuir la presión. Pero, ¿qué pasa si las adenoides son tan gigantes que bloquean la trompa por completo? Ahí es donde interviene la cirugía. Se realiza una
adenoidectomía, que consiste en retirar este tejido linfoide para liberar mecánicamente la entrada de la trompa. Y si la caja timpánica ya está llena de líquido atrapado que no drena, los cirujanos hacen un procedimiento llamado miringotomía, que consiste en hacer una microincisión en el tímpano y colocar unos tubitos de ventilación, y estos tubitos hacen de forma artificial el trabajo que la trompa del niño no puede hacer por sí sola, que es ventilar el oído y dejar que el líquido salga. La propensión de los niños a estas enfermedades no es una casualidad, es anatomía pura. Una trompa corta y horizontal combinada con unas adenoides que bloquean al sistema. Afortunadamente, a medida que crecemos, la trompa se inclina y las adenoides reducen y el oído finalmente encuentra su equilibrio. Continuando con los casos clínicos, tenemos la disfunción tubárica y la acumulación de líquido. Empezando por la estructura, tenemos que la trompa auditiva mide 36 milímetros, un tercio óseo siempre abierto y 2/3 cartilaginosos colapsados en reposo. Este solo se abre de 0,3 a 0,5 segundos al tragar o bostezar por el músculo tensor del velo del paladar inervado por el B3. Esa apertura intermitente ventila igualando las presiones, frena el moco hacia la nasofaringe y protege de bacterias y sonidos. El mecanismo de disfunción tubárica. El fallo empieza en el ostium faringio, que es un agujero de 1 milímetro detrás del cornete inferior. Por algún resfriado, alergia o faringitis, pues la mucosa se edematiza y cierra. En los niños, la trompa es corta, horizontal, y el adenoides, que es la amígdala de la nariz, pues está pegado al ostium. Es por eso que es más frecuente que se tape. También al sellarse hermético, la mucosa hiperémica, que quiere decir que es una mucosa roja e inflamada por mucha sangre, pues absorbe el aire en 24 a 48 horas. Se genera presión negativa intratimpánica y el tímpano se retrae. La generación de fluido, pues la presión negativa rompe capilares y produce trasudado, que sería un líquido claro, amarillento, viscoso y estéril, sin bacterias ni pus. Llena la caja timpánica e inmoviliza al martillo, al yunque y al estribo. Clínicamente da hipoacusia, que sería oír poco. En otitis media es porque el líquido pues traba a los huesillos del oído. También la plenitud ótica, que es la sensación de oído tapado o lleno de agua. La autofonía, que sería escuchar tu voz, respiración y latido fuerte adentro del oído. Y dolor leve por retracción timpánica. Finalizando, tenemos el tratamiento, que el objetivo aquí es desinflamar el ostium faringio. Y también como no es una infección al inicio, pues no se debe llevar antibiótico. La primera línea serían los corticoides nasales, como la fluticasona, de 1 a 2 semanas para bajar el edema. También descongestionantes, máximo 3 días por rebote. Y la maniobra de Valsalva, que es suave soplando con nariz y boca tapadas. Los antibióticos solo se deben utilizar si hay fiebre, dolor fuerte y tímpano abombado rojo. Aquí la regla de oro es que se trata desinflamando, no con antibiótico. Otitis media aguda. Raramente esta suele comenzar en el oído. Casi siempre es una complicación de una infección de las vías respiratorias superiores, como ser un resfriado común, una faringitis y demás. En la vía de infección nosotros podemos observar una diferencia anatómica entre el niño y el adulto, como ser
en la longitud. Vemos que en el niño suele ser más corta, lo que hace que la infección se propague más rápido que en el adulto. En el adulto es mucho más larga y eso ayuda a que la infección no se propague tan rápido. También podemos observar lo que es el ángulo de inclinación. En el niño es de 10 grados, es decir, es más horizontal, lo que hace que la otitis media aguda o la infección se propague mucho más rápido que en el adulto, porque del adulto es más vertical. También podemos observar lo que es el calibre, es decir, el ancho. En esta imagen no se puede observar muy bien el ancho, pero en el niño suele ser más ancha, lo que ayuda al paso a lo que es la infección, y en el adulto suele ser más delgada. Definición anatómica y fisiopatológica. Al no entrar aire, el oxígeno atrapado en el oído medio se absorbe y crea un vacío, es decir, una presión negativa, y esto succiona más moco de la nasofaringe. También vemos la acumulación de líquido. El oído medio se llena de líquido inicialmente ceroso y luego mucoso. También podemos ver lo que es la infección bacteriana. Si suben bacterias como las streptococos y demás, el líquido se vuelve más purulento, es decir, como pus, y la presión aumenta drásticamente. Ahora vemos lo que son los signos anatómicos. En un tímpano sano, el color es más gris perla o blanco translúcido. Su posición es ligeramente cóncavo, es decir, hacia adentro, y su reflejo podemos observar lo que es un cono de luz nítido en el cuadrante anteroinferior. También es móvil al insular aire. En cambio que en el tímpano con otitis media aguda podemos observar lo que es un enrojecimiento. Este es el primer signo de inflamación. Hay un aumento de flujo sanguíneo, es decir, una vasodilatación en la mucosa del oído medio y en los vasos sanguíneos del propio tímpano. También podemos ver la pérdida de reflejo de luz, porque el tímpano normal es cóncavo y tenso, actuando como un espejo, y el oído medio con otitis media se llena de pus y la membrana se engrosa y pierde su forma cóncava, y la luz ya no se refleja en un solo punto, sino que se dispersa o incluso desaparece. También podemos observar lo que es un abombamiento. Este es el signo más específico de la otitis media aguda. Es la acumulación masiva de pus purulento que genera una presión positiva externa dentro de la caja timpánica. Ahora vemos lo que es el diagnóstico clínico. Tenemos la otoscopía neumática, que es la herramienta fundamental que permite evaluar tanto el aspecto como la movilidad del tímpano. En los hallazgos claves se debe buscar activamente el abombamiento de la membrana timpánica o la presencia de un enrojecimiento. En el tratamiento nosotros podemos manejar el dolor, también tenemos que realizar una espera vigilante durante 48 a 72 horas antes de iniciar lo que son los antibióticos. Y en caso el dolor no mejora en la espera vigilante, se debe utilizar lo que son los antibióticos. Y la prevención, esto se debe a lo que son el esquema de vacunación, es decir, mantener la vacunación completa. También tenemos lo que es la lactancia materna. Aquí se recomienda que la lactancia sea exclusiva durante los primeros meses, ya que proporciona anticuerpos. Y por último, las medidas de higiene. Es importante mantener una higiene relativamente bien, se podría decir, para evitar lo que es la otitis media aguda. Y como conclusión, para entender lo que es la otitis media aguda debemos mirar más allá del oído. La otitis media aguda no es más que la manifestación final de una relación anatómica entre el oído medio y la nasofaringe unidos por la trompa de Eustaquio. Es la anatomía particular del niño, al igual que la anatomía del adulto. Comprender esta conexión es la clave para el diagnóstico y el tratamiento correcto de nuestros pacientes pediátricos. Gracias.